Ya estamos de regreso con más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Qué gusto que esté con nosotros este viernes. Y hoy saludo con mucho gusto a Lenín Torrentes, instructor de Cruz Roja Mexicana, quien nos compartirá conocimientos sobre los primeros auxilios en el hogar. Muy importante, sobre todo también cuando tenemos niños en casa. Vamos a hablar de la evaluación de la escena, así que muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, buen día. ¿Qué le puedo decir? El tema en sí de los primeros auxilios en el hogar es bastante amplio porque hay una serie de áreas de oportunidad que atender, pero cuando nos referimos a una situación de emergencia en casa, pues la evaluación de la escena es muy primordial. El contexto es muy variado. Una situación, valoración de la escena en un accidente en la calle, en el trabajo, en casa. Varía según el contexto. Varía según. Hoy vamos a hablar específicamente en el hogar. Y me gustaría saber cuáles son los principales accidentes o causas de estos contratiempos que suceden dentro de la casa. Claro, mira, la valoración de la escena en un accidente en el hogar, puedes tener un ejemplo puntual, un cortocircuito. Ajá. El aproximarme a un objeto que esté aterrizado con contacto, con corriente activa. Okay. Vas, lo manipulas, vas a recibir, te expones a recibir una descarga. Es segura la escena, una caída, piso mojado, una escalera, trabajar en una escalera, el cambiar un bombillo, un foco. Entonces, todos esos pequeños detalles que dices, son muy amplios los escenarios de accidentes en el hogar. Sí. Son bastantes y el objetivo pues es reducir los accidentes en el hogar, hacer ese voto de conciencia de que tengamos en cuenta de que cuando vayamos a hacer maniobras en las que nos vayamos a exponer, avisar a alguien o que alguien nos acompañe para hacer esas maniobras. En su experiencia, ¿cuáles son los accidentes más frecuentes o los que más se generan dentro del hogar? Los dos lugares más peligrosos que siempre se comenta en la escuela y entre compañeros, los más peligrosos de la casa es el baño y la cocina. Okay. La cocina en el buen sentido es una zona de guerra. La sartén, el aceite, la estufa, cosas calientes, cuchillos, lo que tengas a la mano se convierte exponencialmente en un objeto con el que te puedes lastimar con mucha facilidad. El baño, si tenemos abuelitos en casa, personas de la tercera edad, el baño es una zona muy a la que se vuelve muy vulnerable a las caídas, piso mojado, jabón, los golpes, es un clásico las caídas malamente del adulto mayor en los baños. Pues entonces ya tenemos identificados estos dos puntos, el baño y la cocina. ¿Cómo actuar en caso de un accidente? ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir? Evaluar la escena, determinar si es seguro para poder asistir, el estado de conciencia de la persona, si me está respondiendo sí o no, y ese punto, ese estado de conciencia me va a determinar la activación del servicio médico de urgencias, el llamar al 911 para reportar y dar todos los detalles de la situación que esté ocurriendo. Muy importante porque luego no es tan necesaria la activación del servicio médico de urgencia. Me golpeé el dedo y quieren llamar a emergencia, quieren una ambulancia en la puerta y no, créanme que siempre hay alguien que realmente la necesita. Solamente utilizar los servicios de emergencia cuando realmente sea una emergencia que se puedan atender. Entonces, ¿cómo debemos aplicar los primeros auxilios si ya determinamos que la escena es segura y que podemos ayudar a nuestro familiar o la persona que está en apuros? Ok. Según el escenario, el tema es muy rico, me encanta porque hay mucho de qué hablar. Si es una quemada, el tiempo de exposición me va a determinar el nivel de la quemadura, primero, segundo, tercer grado. Si es una herida, un apósito, una toalla limpia, presión directa sobre la herida. Y el criterio, la herida necesita atención médica, bueno, presión directa, inmoviliza y traslada. Llamo a emergencia, pues si está en condiciones de trasládalo. La quemadura, oye, ¿sabes qué? No me gusta cómo está quedando. Estoy consciente, estoy respirando, estoy bien. Emocionalmente estoy estable. ¿Me duele? Claro que te duele. Claro. ¿Puedes ir al médico? Sí, ok, voy al médico. ¿Necesitas llamar a emergencia? No, yo puedo ir. Entonces, ese criterio que malamente no dominamos o no mantenemos en casa. ¿Cuándo activar emergencia? Si necesito sí o no una ambulancia. Si está respirando, está consciente, está hablando, pues es apto para ir por su propio medio a ser valorado por un médico.
Y es que también en este contexto, ya que decía que luego no sabemos en qué momento llamar o no a los servicios de emergencia, es la calma. Creo que en estas situaciones es muy importante, muy relevante mantener la calma, pensar con el cerebro pues bien frío y tomar las mejores decisiones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, pues que nunca pensamos en lo que va a pasar. No meditamos, no razonamos, no valoramos, es más, ni las condiciones en las que vivimos. Siempre hago un juego de palabras, oye, ¿sabes cuántas puertas hay en tu casa? Y se queda la gente, no. ¿Cuántas puertas hay? Entonces, porque no conocemos ni el lugar en el que vivimos, a qué nos exponemos en casa. Entonces, el darnos la confianza en qué condiciones vivo, en qué situación estoy, entonces me da la tranquilidad para saber cómo reaccionar. El conocer, el saber dónde estoy, qué terreno estoy pisando, el evaluar el escenario, a qué me estoy exponiendo. Entonces eso te da la tranquilidad de cómo vas a actuar. Pero si no lo conoces, miren todas las preguntas habidas por haber, por dónde salgo, a quién llamo, dónde está el botiquín, si cuento con extintor en casa, sí o no, la llave, una fría, una caliente, ¿cuál abro? Esos detalles así que al final del día, si no los identificas, terminamos en problemas. Son decisiones pequeñas y segundos en los que tomamos estas decisiones que pueden hacer un gran cambio. Y mencionó algo bien importante, tenemos extintor, tenemos botiquín. ¿Qué se recomienda tener en nuestro botiquín? Y si se recomienda también tener un extintor en casa o qué otros elementos. Al final del día el tema del extintor es opcional del individuo. Se recomienda, claro que se recomienda, pero no es obligatorio. Del botiquín, cosas muy básicas que no deben de faltar. Una gasa, apósitos, las compresas quirúrgicas, vendas, esas cosas no deben de faltar. Equipo para sanitizar, para hacer un lavado de herida, agua y jabón. ¿Qué jabón? ¿Algún jabón en especial? Jabón neutro, es solo el lavado, porque al final del día el criterio, si el paciente necesita sí o no, traslado médico. Eso va a determinar el contenido del botiquín. Claro, si ya hay medicamentos, pues todos esos deben de ser prescritos por un médico y no tener medicina por tener en casa, porque luego nos exponemos con los niños. También eso es un tema, totalmente. Sí. Un último mensaje para las personas que nos están viendo con el tema de la prevención de los accidentes en casa, que es lo que siempre sí deben recordar y pues el exhorto para tomar las mejores decisiones. Hijo, hay mucho, definitivamente hay mucho, pero la prevención. La prevención va de la mano con los primeros auxilios. No podemos hablar de primeros auxilios, hacer las referencias, porque el cómo actuar se puede de mil maneras para actuar, muchísimas maneras, pero la prevención. El consejo es mantener la prevención, siempre la calma ante cualquier incidente o accidente en casa, y la evaluación muy, muy importante. Consejo, prevenir. Prevenir, prevención, prevención, prevención. Soy muy amigo de la prevención y siempre la recomiendo mucho. Y aquí también promovemos eso para que pues todos en casa estemos muy bien y sepamos cómo actuar de manera adecuada en caso de un accidente. Muchísimas gracias. Que tengas bonito día. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nosotros seguimos con más información. Vamos del otro lado del estudio porque Gretel ya nos tiene más noticias.